Hello everybody, ¿cómo están mis queridos estudiantes del primero básico B? Bienvenidos a una nueva clase de Math. En esta ocasión vamos a continuar viendo el contenido de secuencias y patrones, ¿cierto? Eso lo hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Y la actividad anterior fue crear un collar o una guirnalda de patrones para así formar una secuencia. Los quiero felicitar a todos ustedes porque crearon unos patrones excelentes, con colores, con formas, y sus explicaciones estuvieron muy bien, muy lindos y muy novedosos. Así que me gustaron mucho y congratulations. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo del día de hoy? A ver, lo vamos a leer. Dice Objective: identificar y representar un patrón o una secuencia utilizando otros elementos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a identificar? Vamos a buscar ya sea el patrón o la secuencia completa y lo vamos a representar dibujando o construyéndolo o buscando en las alternativas otros elementos que se asemejen al patrón o la secuencia. Pero antes vamos a repasar un poquito lo que es el patrón y lo que es la secuencia con algunas actividades. ¿Ya? Por ejemplo, dice, observa la secuencia y encuentra el patrón. Mi secuencia es todo esto que es largo. ¿Qué es la secuencia? Es un conjunto de elementos, ya sea de figuras, de sonidos, de movimientos, que están ordenados a partir de un patrón. Y el patrón es ese pedacito, es el inicio de la secuencia, el cual nos va a guiar para ordenar y formar la secuencia, y que este patrón es el que se repite. Entonces, acá hay cuadrados y hay círculos, ¿verdad? Hay cuadrados de color celeste y círculos color verde y color amarillo. ¿Cuál será mi patrón en esta secuencia? ¿Cuál es ese pedacito que se va repitiendo? ¿Cuál será? A ver. ¿Será cuadrado celeste, círculo verde, círculo amarillo, cuadrado celeste? ¿Se repite esto o se repite otro tipo de elementos? Lo vamos a ver aquí. Aquí termina mi patrón. Es esto. Esta secuencia está formada por tres elementos, que es un cuadrado celeste, círculo verde, círculo amarillo. Y luego se va repitiendo, ¿verdad? Se va repitiendo el cuadrado celeste, círculo verde, círculo amarillo. Cuadrado celeste, círculo verde, círculo amarillo. ¿Ven? Entonces, mi secuencia está formada por este patrón, por estos tres elementos. Y aquí está involucrada la forma y el color, ¿cierto? Hay colores diferentes y formas diferentes. Ya, muy bien para la Miss Leslie. Número 2. Acá tenemos solamente triángulos, pero si se dan cuenta, están formados de diferente manera. Hay unos que están mirando hacia allá y otros que están mirando hacia acá, ¿cierto? Y hay colores celeste y amarillo. ¿Cuál será el patrón de esta secuencia? ¿Será todo esto? Y si vemos si es todo esto, aquí serían 2, 4, 6 elementos. Después comienza la secuencia con celeste. No, ¿cierto? No es el patrón. Busquemos entonces cuál sería el patrón. ¿Será celeste, celeste, amarillo? Tampoco, porque si fuera celeste, celeste, amarillo, aquí tendría que estar celeste, celeste, amarillo.
y no lo está, ¿verdad? Vamos a borrar. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Por cuántos elementos está formado? Está formado por 4 elementos, que son los 2 triángulos celestes y los 2 triángulos amarillos. ¿Ven? 2 triángulos celestes, 2 triángulos amarillos. Bien. Y luego se debe repetir, ¿cierto? Porque es un patrón y el patrón se va repitiendo para formar mi secuencia. ¿De cuántos elementos está formado este patrón? De 4 elementos. ¿Y qué los diferencia? El color y la forma de cómo están puestos, porque no todos están mirando hacia el lado derecho, por ejemplo, ¿ya? Pero igual siguen siendo triángulos. Muy bien, vamos con la siguiente. Quiero hacer un tic. Bien, ya, aquí tenemos otro. Tenemos estrella verde, rojo, celeste, amarillo. Verde, rojo, celeste, amarillo. Verde, rojo, celeste, amarillo. Todo lo que nombré corresponde al patrón o a la secuencia. Corresponde a la secuencia. El patrón es el inicio, lo que se va repitiendo. Y en este caso, ¿qué se repite? Esto. Miren si se dan cuenta. Verde, verde. Rojo, rojo, celeste, celeste, amarillo, amarillo. Y así se va repitiendo. Vamos con la siguiente, la número 4. Está un poquito más difícil. Son espirales, ¿verdad? ¿Qué los diferencia unos de otros? ¿Será el color? No, porque todos son de color naranjo. ¿Será la forma? Tampoco. Todos tienen forma de espiral. Lo que los diferencia es la dirección, cómo están dispuestos estos espirales. Por ejemplo, el primero tiene su colita mirando hacia la derecha. El segundo tiene su colita mirando hacia abajo. El tercero, su colita hacia la izquierda. Y el cuarto, su colita hacia arriba. Y luego se repite. La colita hacia la derecha, la colita hacia abajo, la colita hacia la izquierda y la colita hacia arriba. Y así sucesivamente para formar mi secuencia, formada por 4 elementos, los cuales son espirales. Y la última para repasar. Vamos a hacer con purple. Acá todos son del mismo color, ¿verdad? Lo que los diferencia es la forma. Hay círculos, hay triángulos, un círculo nuevamente, cuadrado y rectángulo. O sea, son bastantes elementos. Tenemos círculo, triángulo, círculo, cuadrado, círculo, rectángulo. Después círculo, triángulo, círculo, cuadrado, círculo, rectángulo. ¿Dónde termina el patrón? Veamos hasta acá. A ver, qué largo, ¿cierto? Círculo, triángulo, círculo, cuadrado, círculo, rectángulo. Círculo, se repite, vamos a ir con una flecha. Círculo, bien. Triángulo, bien. Después círculo nuevamente, bien. Cuadrado, bien. Círculo, bien. Y después, ¿cuál vendría? Rectángulo. ¿Coincide? Sí, ¿verdad? Entonces, después, ¿cuál vendría después del rectángulo? Un círculo, ¿ven? Ahí sigue con el círculo. Very good. Entonces, ahora vamos a comenzar la clase, luego que ya repasamos los contenidos que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Y teníamos que representar
la secuencia o el patrón utilizando otros elementos. O sea, había que comparar como qué se parece, qué secuencia o qué patrón se parece con otro que siga la misma regla de formación. Entonces, observemos esta secuencia. Hay un pez, hay una tetera, hay un oso. Un pez, una tetera, un oso. Un pez, una tetera y un oso. ¿Cuál es el patrón que se utilizó acá? El pez, la tetera y el oso. Ese es el patrón, ¿verdad? Y ahí se va repitiendo. Y me dice la pregunta, ¿cómo podrías representarla usando figuras geométricas? O sea, ¿cómo yo podría representar toda esta secuencia utilizando figuras geométricas? O sea, que este con este sean diferentes y este también sea diferente, ¿verdad? Entonces, figuras geométricas, ustedes recuerden que son el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el hexágono. Entonces, tenemos que ver una figura que las tres sean diferentes. Por ejemplo, la alternativa A. ¿Hay tres figuras que sean diferentes? Hay círculo y rectángulo. O sea, hay solo dos figuras diferentes. Y no nos serviría entonces esa alternativa. Veamos la alternativa B. Me dice círculo, triángulo, rectángulo. ¿Esas tres son diferentes? Sí, cumple con la regla de formación que está acá arriba. Es como decir, voy a escribir con otro color. Es como decir círculo, muy clarito. Es como decir círculo, triángulo y rectángulo. Pero veamos a ver si se sigue de la misma forma. Círculo, triángulo, rectángulo. Bien. Círculo, triángulo, rectángulo. Bien, esta es. Veamos por qué la 3 no cumple con los requisitos. Dice triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo. ¿Hay tres figuras que sean diferentes? No, hay solo dos. Vamos por la siguiente actividad. Ya, también nos dice que debemos observar la siguiente secuencia. Esta es de números, ¿verdad? Ven el 3, el 6, 7, 9, 0, 0. Estos números en algún momento se van repitiendo para encontrar el patrón, ¿cierto? ¿Cuál es el patrón en esta secuencia? ¿Dónde termina este patrón? En este lugar. El 3, el 6, el 7, el 9 y 0, 0. Porque luego se va repitiendo, ¿cierto? Aquí comenzamos con el 3 y aquí también. Luego el 6, el 7, el 9, 0, 0. Hasta acá, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, lo que me dice es que debemos representarla o identificar cómo podemos hacer esta secuencia, pero utilizando letras. Sabemos que el 3 es una letra y le vamos a poner A. ¿El 3 es diferente al 6? Sí, ¿cierto? No son iguales. Entonces le vamos a poner B, porque es diferente. A y B también son diferentes. ¿El 7 es diferente a estos dos números? Sí, por lo tanto le vamos a poner C. ¿El 9 es diferente de estos tres números? Sí, por lo tanto le vamos a poner D. ¿El 0 es diferente a estos números? Sí, por lo tanto le vamos a poner E. Y como el 0 se repite nuevamente, ¿qué letra tendríamos que poner acá? Si a este le pusimos la E.
También una E, porque son iguales. Y ahí se va repitiendo. Mi patrón sería esta, en letras. A, B, C, D, E, E. Porque estas son diferentes, pero estas son iguales. Entonces, ¿cuál de estas alternativas corresponde? Veamos. A ver, aquí por ejemplo, reemplacémosla. La A dijimos que era 3. B es 6. ¿Estamos bien? B, 6. ¿Es así? ¿Es 3, 6, 6? No, entonces esta ya no nos sirve. No es la alternativa correcta. Vamos por la siguiente. A me dice que es 3. Bien. B me dice que es 6. Vamos bien. C es 7. Bien. D es 9. Bien. Luego me dice A, 3. En mi secuencia, ¿yo repetí el 3 aquí? No, ¿verdad? Me dice 3 y repito de nuevo el 3. 3. No, aquí debería haber sido 0, 0, ¿verdad? O sea, utilizando E, E. Entonces tampoco es. Entonces, ¿será la última? A ver, A, 3, B, 6, C, 7, D, 9, bien, E, 0, E, 0. Por lo tanto, esta es mi secuencia. La comparamos y esta sería la más apropiada, la alternativa C, ya que sigue el mismo patrón de formación, la misma regla de formación. Veamos la siguiente secuencia. ¿De qué está formada? ¿De qué elemento? De flechas. ¿Son todas de un mismo color? Sí, son de color verde. ¿Qué las diferencia a estas flechas? La dirección, ¿cierto? Algunas que están hacia la derecha, otros mirando a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. La derecha, la izquierda, arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, veamos cuál es nuestro patrón. Dice derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, ¿cuál es? ¿De cuántos elementos está formado? De 4. Acá. Porque acá después luego se va repitiendo. Este es igual con este, este con este, este con este y este con este. Y así se va repitiendo para formar la secuencia. Y me pregunta, ¿cómo podrías representar el patrón usando la letra A mayúscula? Esta es la A mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si tenemos que usar solamente la A. Tendríamos que hacerla con direcciones, ¿verdad? De esta forma. La A mirando hacia la derecha. Luego la A mirando hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Luego mirando hacia arriba, o sea, como es la A. Y luego mirando hacia abajo. Así. Así quedaría el patrón utilizando la A mayúscula. Y si fuera la E, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a hacer con otro color, a ver. La E con sus patitas hacia allá. Comenzamos. Luego la E mirándose unas con otras. Hacia allá, hacia la izquierda. Luego mirando hacia arriba. ¿Cómo hacemos la E mirando hacia arriba? Así, ¿verdad? Como acostada. Y luego la E mirando hacia abajo. ¿Ven? Entonces este es mi patrón de formación, que lo copié de acá, siguiendo las indicaciones de este. Vamos por el siguiente.
Ya, también debo observar la secuencia. Esta es de corazones. ¿Qué los diferencia estos corazones? El color, ¿cierto? Y la dirección, porque algunos que están hacia arriba y otros que están hacia abajo. Entonces me pregunta por el patrón, entonces busquémoslo. ¿Cuál es el patrón de esta secuencia? ¿Será rojo, celeste, amarillo? ¿Hasta acá? ¿Después comienza rojo, celeste, amarillo? No, ¿verdad? ¿Hasta dónde termina el patrón? Hasta acá. Es corazón rojo hacia arriba, corazón celeste hacia arriba, corazón amarillo hacia abajo, corazón amarillo hacia abajo. ¿Ven? Se repite lo mismo sucesivamente. Me dice, ¿cómo podría representarlo dibujándolo? El patrón utilizando un triángulo. O sea, ya sabemos que ahí arriba utilizaron solo corazones. Ahora nos pide, o sea, yo les pido que hagan un patrón utilizando un triángulo. ¿Cómo lo podrían hacer? Piensen un poquito. Hay que ocupar colores también diferentes. O sea, el triángulo que haga al lado no va a ser igual del mismo color que el que hice acá, ¿cierto? No puedo hacer un triángulo rojo, porque ya no sería igual mi regla de formación con esto. Entonces, ¿qué triángulo debería hacer ahora? ¿De qué color? Si aquí hice uno de color rojo, uno de color celeste, ¿verdad? Y el triángulo hacia arriba. Obviamente todos del mismo porte. A mí me queda un poquito más arriba, pero todos deben quedar del mismo porte. Y luego me dice que aquí había un corazón amarillo. Entonces yo debo hacer un triángulo amarillo, pero de la misma forma, en la misma dirección que este. No, ¿verdad? Tengo que hacerlo hacia abajo, de esta forma. Triángulo hacia abajo. Y de color amarillo, todo amarillo. Y luego se repite el mismo triángulo, ¿verdad? Entonces también debo hacer un triángulo hacia abajo de color amarillo. Ese es el patrón. ¿Van entendiendo? A ver, veamos si queda alguno más. Ahora vienen las actividades para ustedes. ¿Ya? Deben observar las secuencias, deben identificar el patrón y vamos a representarlo mediante un dibujo, la formación, o sea, la secuencia o el patrón utilizando otros elementos, o sea, como lo hemos hecho hasta ahora. Dice, representa mediante un dibujo la secuencia equivalente, o sea, la secuencia que se parece a la que está aquí arribita, utilizando otros elementos, o sea, diferentes al corazón y a ese círculo cortado, pero manteniendo los mismos colores, o sea, manteniendo el color verde y manteniendo el color azul. Podría ser un ejemplo, pero ustedes no deben copiar ese ejemplo. Entonces, podría ser círculo verde, luego otro círculo verde, una estrella celeste, luego repetir nuevamente el patrón, círculo verde y estrella celeste. Vamos con la siguiente actividad que deben hacer. Dice, dibuja la secuencia utilizando otros elementos. O sea, ustedes, en este caso, aquí hay flechas. Unas hacia abajo y otras hacia arriba. Entonces, ustedes deben utilizar otros elementos, pero siguiendo la misma formación, el mismo patrón. Dice, identifica el patrón y represéntalo utilizando números. O sea, de toda esta secuencia que hay acá de letras, ustedes deben sacar el patrón
o sea, ese pedacito que se repite, y luego lo van a representar dibujando con números el patrón, o sea, comparándolos. Si la A, por ejemplo, representa a un 1, todas las A van a ser un 1. Las B, si representa un 2, todas las B van a ser un 2. Si aquí dijimos que A era 1, nuevamente pongo un 1. Si C, por ejemplo, es un 3, en todas las C donde hay una C, me ponen el 3. ¿Okay? Creo que es una de las últimas. Acá igual deben identificar el patrón y representa la secuencia utilizando el dibujo de una flor. ¿Qué es lo que los hace diferentes acá? Porque todos son soles, todos están pintados del mismo color. ¿Pero qué los hace diferentes? El tamaño. Entonces ustedes van a buscar cuál es el patrón de formación y van a hacer el mismo patrón pero utilizando una flor. Ustedes vean qué flor. Y para terminar les voy a presentar un desafío. ¿En qué consiste? Deben colorear esta polera utilizando un patrón de 2 colores. Pero no un patrón fácil como este, porque este es más simple. Debe ser diferente a este tipo de patrón. No que sea rojo, amarillo, no, muy simple. Ustedes deben ingeniárselas para crear un patrón más difícil, más complicado, pero que solamente tenga 2 colores. Ese es el desafío. Entonces están sus actividades, que se las voy a dejar en un PDF, los cuales lo pueden hacer dibujando en el mismo teléfono, en el mismo tablet y luego mandar el pantallazo, o bien imprimir la guía y sacarle fotitos a su actividad realizada con lápiz mina, lápiz de colores. Entonces me despido, espero que hayan comprendido las reglas de formación y cómo comparar los patrones y la secuencia con otro patrón y secuencia. ¿Ok? Entonces nos vemos en una próxima clase, que estén muy bien y recibo sus trabajos en Classroom. Bye bye class.